aquí lo comentamos la semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reforma electoral luego de acusar a consejeros del INE de extralimitarse al decir que había votos que no debieron incorporarse en el resultado de la elección del Poder Judicial del pasado 1 de junio. La oposición ha expresado su preocupación ante la reforma electoral propuesta por la presidenta Sheinbaum, especialmente por los riesgos que implicaría la eliminación de posiciones plurinominales en el Congreso, la desaparición de los órganos públicos locales electorales, los OPLE, y la reducción o supresión del financiamiento público a partidos. Vamos a hablar de ello con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y expresidente consejero del IFE, hoy INE. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Gusto saludarte. Igualmente, Pascal, buenos días. Bueno, ¿qué te parece a ti que este anuncio coincida con la descalificación del trabajo que hicieron algunos consejeros electorales con motivo de los comicios para integrar la Suprema Corte? Bueno, primero, la función de los consejeros del INE es garantizar que haya condiciones para que la gente vote de manera libre y secreta. Esa es una de sus funciones centrales desde hace 30 años. Y los consejeros del INE antes IFE lo han hecho en diferentes momentos, sin que el gobierno se enoje, sin que el gobierno respingue. Entonces, eso es parte de su función, señalar, acusar, detectar. Si bien es cierto, el Tribunal Electoral es el que califica legalmente la elección, los consejeros pueden hacer señalamientos. Segundo, que la presidenta en ese entorno de molestia haya dicho que va a presentar una reforma electoral, suena como a una suerte de revancha, castigo o venganza. Y si ese es el tono o el contexto en el cual va a surgir una iniciativa de reforma electoral, es preocupante porque entonces parecería que su objetivo central es acallar al instituto, cooptar al instituto, darle una lección pública de que el INE no tiene que criticar al gobierno. Tercero, el asunto central de lo que la presidenta ha dicho es que hay que disminuir el costo del INE. Pero el INE, el Instituto Nacional Electoral, representa el 0.2% del presupuesto del país, 0.2%. Eso refleja que el costo del INE no es algo relevante para tratar de modificar y reducir. Hay cosas más relevantes. ¿Qué es lo más relevante si se quiere reducir el costo? Evitar, combatir que los programas sociales se usen con fines electorales. Ese es un rubro en donde los gobiernos gastan cantidades inmensas para ganar elecciones. El uso de acordeones para comprar el voto, el pago a la gente para que vaya a las urnas. Eso sí es un tema. Y dos, el asunto del crimen organizado que ha penetrado a las elecciones. De tal forma que a mí me preocupa, Pascal, que la orientación de una iniciativa de reforma electoral está atacando cosas que no son problemas, justamente con el ánimo de acallar al INE, y esa es la preocupación que mucha gente tiene. Luis Carlos, a lo largo de varias décadas, mediante sucesivas reformas electorales, la oposición de entonces, la antigua oposición, la que existía en los tiempos del régimen de partido hegemónico del PRI, pues se fue abriendo paso gracias a las posiciones plurinominales en el Congreso, primero los diputados de partido y ya luego los plurinominales, los llamados plurinominales, y todo esto pues fue aprovechado por el actual movimiento gobernante cuando todos estaba en la oposición para tener voz, para tener visibilidad, y ahora pues resulta que no es tan conveniente, no son tan convenientes estas posiciones de representación proporcional. Pues sí, me parece contradictorio porque efectivamente desde los años 70 los diputados plurinominales fueron una vía para que los partidos minoritarios pudieran acceder al Congreso, y eso fue un factor muy relevante del cambio político en México. Ya que llegas al poder, cierras la puerta, cierras las ventanas y no permites que nadie entre. Me parece, algo innecesario. Efectivamente, los diputados pluris, y yo te diría que los diputados en general, tienen una muy mala opinión por parte de la población.
Entonces, proponer esto va a detonar aplausos, igual que proponer el reducir el financiamiento público de los partidos. Pero esto claramente va a debilitar el muy menguado sistema de partidos, va a debilitar aún más la falta de contrapesos. Este fin de semana fuimos testigos, Pascal, de lo que ocurre cuando el gobierno controla al Congreso. El Congreso se ha vuelto un rubricador, es como una oficina de sellos, es como una oficialía de partes. Aunque hay gritos, críticas, no hay ninguna deliberación, no hay ningún papel de revisor de las iniciativas de ley, no hay discusiones a fondo, todo se aprueba de manera fast track. Si tú eliminas el tema de los pluris, esto empeoraría todavía más, así es que me parece una muy mala idea. En cuanto al financiamiento, lo que sucedía antes de que existiera un financiamiento a los partidos, pues explícito en la ley, en la Constitución, es que el entonces partido hegemónico, el PRI, pues se beneficiaba de su relación con el gobierno y recibía recursos del gobierno y pues eso dejaba a la oposición sin muchas posibilidades de competir. ¿Tú crees que esta propuesta de reforma electoral amenaza con reeditar aquella situación? Pues por supuesto, puede ser ese el propósito, quitarle dinero a los partidos. Morena, por supuesto, vive de lo que le dan los gobernadores, el apoyo del gobierno federal, y eso claramente lo hace mucho más capaz de poder solventar una reducción del financiamiento, pero el PAN, MC y los otros partidos pues tienen muy poco dinero. Entonces, reducir el financiamiento a los partidos nuevamente es una propuesta que va a detonar aplausos de la gente, Uh -huh. pero en realidad vas a acabar por matar a los partidos. México, una democracia, un país necesita balance, supervisión crítica. Uno de los grandes errores de este gobierno y del anterior es pensar que tiene que haber unanimidad. Cuando el gobierno busca que todos digan lo mismo, que todos asientan con la cabeza, que todos aplaudan, está construyendo el germen del abuso del poder, está construyendo el germen de una tendencia de tiranía y al final eso acaba por perjudicar al gobierno porque genera abuso del poder, genera corrupción, genera equivocaciones. Ya hay muchos ejemplos, Pascal, de lo que ocurrió en el gobierno de López Obrador, porque sus caprichos, sus ideas locas, sus propuestas de proyectos de infraestructura no tenían pies ni cabeza y estamos viendo el costo económico, el costo ecológico que varias de esas están teniendo. Así es que esto lo estamos viendo y sin embargo persiste el gobierno en evitar que haya opiniones diversas. Y además, Luis Carlos, me quedan un par de minutos, pero no quiero dejar de mencionar este tema. Muchos de los recursos que emplean todos los partidos políticos llegan por abajo, de alguna manera por abajo de la mesa. El cortar el financiamiento, el reducir el financiamiento legal, pues creo que solo va a multiplicar el monto del dinero que entra ilegalmente a las campañas, ¿no te parece? Así es, efectivamente, porque nosotros, yo hice con María Amparo Casar hace varios años un estudio, antes de la era de la 4T, de cuánto dinero fluye por debajo de la mesa en campañas, y era pues como el 70-80% del costo de las campañas es dinero que no se reporta. Entonces, eso está ocurriendo, eso va a seguir ocurriendo. Quitar la capa de arriba, que es el dinero público que se registra y que se da a los partidos, ese no es el problema. Pero si tú lo reduces, el problema del dinero debajo de la mesa aumentaría todavía más. Así es que me parece una mala idea. Pues ahí está, Luis Carlos. Vamos a esperar que se materialice esta propuesta de reforma electoral y creo que habrá ocasión y necesidad, me parece, pues de analizar lo que se proponga. Te agradezco mucho y te deseo una buena semana. Gracias, Pascal. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, ex consejero presidente del IFE hoy.